Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N turcos y spawn más menos soles durante bastante tiempo. La relación superíndice 3N, o es bien, la percepción superíndice 3N de la relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a hablar de los rumores, las indirectas y sobre todo, vamos a analizar esa famosa frase, Can Yaman explota Demet Özdemir es intocable. Antes de empezar, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco sobre el mundo del entretenimiento, las telenovelas turcas y mucho más. Ahora vamos al grano. Bien, para entender todo este revuelo, tenemos que retroceder un poco. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie, Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos en la pantalla era innegable y eso, naturalmente, generó superíndice 3 una ola de especulaciones sobre si su relación superíndice 3N iba allá de lo profesional. Los fans se enamoraron de Can y Sanem, sus personajes, y muchos deseaban ver ese amor trasladado a la vida real. Pero AQ es donde la cosa se complica. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y a veces, digamos, impulsiva, ha sido objeto de controversia en varias ocasiones. Sus comentarios, a veces percibidos como arrogantes o incluso machistas, han generado debates acalorados en la prensa y en las redes sociales. Demet Özdemir, por otro lado, es vista por muchos como una figura reservada, discreta y, en general, con una imagen mucho limpia ante el público. Entonces, ¿de du superíndice 3 deviene esta frase de Can Yaman explota Demet Özdemir es intocable? Bueno, no hay un incidente específico que haya dado origen a la frase, sino bien una percepción superíndice 3N generalizada. Algunos medios y fans interpretan ciertas acciones y declaraciones de Can como una forma de criticar o minimizar a Demet, mientras que otros lo ven simplemente como su forma de ser, sin ninguna mala intención superíndice 3N. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que Can ha hablado abiertamente sobre la intensidad de su relación superíndice 3N con Demet durante el rodaje de Erkenci Kuay. Ha mencionado que pasaban muchas horas juntos, que la presión superíndice 3N era alta y que inevitablemente surgieron roces y desacuerdos. Algunos interpretaron esto como una forma de echarle la culpa a Demet por los problemas que pudieron haber tenido. Además de ese después copyright ese de que terminó superíndice 3 la serie, ambos actores tomaron caminos separados. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, incluyendo su participación superíndice 3N en la serie italiana Viola come il mare, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas series y películas. Esta separación superíndice 3N, junto con la falta de interacción superíndice 3N pública entre ellos, alimentó superíndice 3 a los rumores de una posible mala relación superíndice 3N. Ahora bien, es importante destacar que Demet Özdemir nunca ha respondido directamente a ninguna de estas supuestas críticas de Can Yaman. Siempre ha mantenido una postura profesional y respetuosa al hablar de su experiencia en Erkenci Kuay y de su relación superíndice 3N con Can. Esta actitud, sumada a su impecable imagen pública, ha contribuido a la percepción superíndice 3N de que ella es intocable, es decir, que estuvo por encima de cualquier controversia o crítica. La palabra explota en la frase Can Yaman explota Demet Özdemir es intocable, sugiere una reacción superíndice 3N airada o desproporcionada por parte de Can. Esto podrá referirse a comentarios desafortunados, actitudes percibidas como prepotentes o incluso, rumores sobre conflictos de SDCU maras. Sin embargo, es crucial recordar que gran parte de esta información superíndice 3N proviene de fuentes no oficiales y de interpretaciones subjetivas. En realidad, es muy difícil saber con certeza qué copyright sucede realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su relación superíndice 3N es asunto suyo, y nosotros, como espectadores, solo podemos especular basándonos en lo que vemos en los medios y en las redes sociales. Es fácil caer en la trampa de crear narrativas sensacionalistas y de tomar partido por uno u otro, pero es importante mantener una perspectiva crítica y recordar que la realidad suele ser mucho más compleja de lo que aparenta.
Otro factor que contribuye a esta percepción superíndice 3N es el contraste entre el estilo de comunicación superíndice 3N de ambos actores. Can Yaman tiende a ser muy directo y espontáneo, a veces sin medir las consecuencias de sus palabras. Demet Özdemir, por otro lado, es mucho más cautelosa y cuidadosa con lo que dice, evitando cualquier tipo de confrontación superíndice 3N o polu copyright Mika. Esta diferencia en el estilo de comunicación superíndice 3N puede ser interpretada como una muestra de madurez y profesionalismo por parte de Demet, y como una falta de tacto, o incluso una actitud agresiva por parte de Can. En definitiva, la frase Can Yaman explota Demet Özdemir es intocable, es una simplificación superíndice 3N extrema de una relación superíndice 3N compleja y llena de matices. No podemos saber con certeza si Can realmente ha explotado contra Demet, ni si Demet es realmente intocable. Lo que podemos decir es que la percepción superíndice 3N pública de ambos actores estuvo muy influenciada por sus personalidades, sus estilos de comunicación superíndice 3N y sus trayectorias profesionales. Es importante recordar que ambos son artistas talentosos que han contribuido significativamente al condieresis copyright sito de Erkenci Kwai. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos enfocarnos en apreciar su trabajo y en respetar su privacidad. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y a llevar nuestras vidas como mejor nos parezca. Y ahora, para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la frase, Can Yaman explota Demet Özdemir es intocable, explorando las posibles razones de de esta percepción superíndice 3N generalizada. Hemos visto que la relación superíndice 3N entre ambos actores es compleja y que influenciada por sus personalidades, sus estilos de comunicación superíndice 3N y sus trayectorias profesionales. Hemos destacado la importancia de mantener una perspectiva crítica y de evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Y sobre todo, hemos recordado que ambos son artistas talentosos que merecen nuestro respeto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor este tema tan controvertido. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Can Yaman ha sido injusto con Demet Özdemir? ¿Creen que Demet es realmente intocable? Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Ahora profundicemos aún más en este fascinante y a la vez enigmático asunto. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir va más allá de lo que vimos en Erkenci Kwai. Para empezar, la serie con su trama ligera y romántica, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global. No solo conquistó superíndice 3 turcúa, sino que se extendió superíndice 3 por amu copyright rica latina, Spau más menos a Italia y muchos otros países. Esta popularidad catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, exponió copyright dolos a un escrutinio constante por parte de los medios y del público. La presión superíndice 3N de la fama, el trabajo intenso y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser factores determinantes en la dinámica entre dos personas que trabajan tan estrechamente juntas. Imaginen la cantidad de horas que pasaron en el set de grabación superíndice 3N, las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos promocionales. Es inevitable que surjan tensiones y desacuerdos, incluso si existe una buena relación superíndice 3N de amistad o profesionalismo. En el caso de Can Yaman, su personalidad extrovertida y su tendencia a decir lo que piensa sin filtros lo han metido en problemas en varias ocasiones. Ha sido criticado por sus comentarios sobre las actrices con las que ha trabajado, por su actitud en algunas entrevistas y por su comportamiento en eventos públicos. Algunos lo tachan de arrogante, machista e incluso irrespetuoso. Por ejemplo, recordemos aquella polu copyright Mika en la que Can Yaman hizo un comentario considerado sexista sobre una actriz italiana. Aunque después copyright se disculpó superíndice 3, el DAO más menos o ya estaba hecho y su reputación superíndice 3N se vio afectada. Este tipo de incidentes contribuyen a la imagen de un Can Yaman impulsivo y poco reflexivo, en contraste con la imagen calmada y discreta de Demet Özdemir.
Demet, por su parte, ha sabido cultivar una imagen pública impecable. Es vista como una mujer talentosa, trabajadora, profesional y respetuosa. Siempre se ha mostrado agradecida por el apoyo de sus fans y ha evitado cualquier tipo de controversia. Su discreción superíndice 3N y su elegancia la han convertido en un modelo a seguir para muchas Ju superíndice 3Bs. Esta diferencia en la percepción superíndice 3N pública de ambos actores influye en la forma en que se interpretan sus interacciones. Cualquier comentario o gesto de Khan hacia Demet es analizado con lupa, buscando posibles segundas intenciones o críticas encubiertas. Y como Demet nunca responde directamente a estas supuestas provocaciones, la imagen de intocable se refuerza aún en S. Pero, ¿es realmente justa esta percepción superíndice 3N? ¿Es Khan Yaman un villano y Demet Özdemir una víctima? La realidad es mucho S compleja. Es posible que Khan simplemente sea una persona S directa y espontánea, sin ninguna intención superíndice 3N de Down más menos hará nadie. Es posible que sus comentarios sean malinterpretados o sacados de contexto. Y es posible que Demet simplemente prefiera mantener una postura profesional y evitar cualquier tipo de confrontación superíndice 3N pública. Además de ese, hay que tener en cuenta el factor cultural. Las normas sociales y las expectativas sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres pueden variar significativamente entre Turquía y otros países. Lo que puede ser considerado una broma inofensiva en un contexto cultural, puede ser interpretado como un comentario machista en otro. Otro aspecto importante a considerar es el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales en la creación superíndice 3N de esta narrativa. Los medios sensacionalistas suelen exagerar los conflictos y buscar titulares llamativos para atraer la atención superíndice 3N del público. Las redes sociales, por su parte, amplifican los rumores y las especulaciones, creando maras de eco donde las opiniones se polarizan y se dificulta el diálogo constructivo. En este contexto es fácil caer en la trampa de tomar partido por uno u otro actor y de participar en linchamientos virtuales. Pero es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propias virtudes y defectos, y que merecen ser tratados con respeto y empatía. Volviendo a la frase Khan Yaman explota Demet Özdemir es intocable, podemos interpretarla como una metáfora de la lucha entre dos estilos de comunicación superíndice 3N y dos formas de entender la fama y el con diéresis copyright cito. Khan Yaman representa la espontaneidad, la autenticidad y la rebeldía, mientras que Demet Özdemir encarna la discreción superíndice 3N, el profesionalismo y la prudencia. Ambos estilos tienen sus ventajas y sus desventajas. La espontaneidad puede ser refrescante y atractiva, pero también copyright N puede llevar a cometer errores y a ofender a otras personas. La discreción superíndice 3N puede ayudar a evitar conflictos y a mantener una imagen pública positiva, pero también copyright N puede ser percibida como falta de autenticidad o incluso como hipocresía. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de las complejidades de la fama, las presiones de la industria del entretenimiento y las diferencias culturales y personales. No podemos saber con certeza qué copyright sucede realmente entre ellos, pero podemos aprender de su experiencia y reflexionar sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N, el respeto y la empatía. Para concluir, me gustaría recordarles que al final del dúo, Khan Yaman y Demet Özdemir son simplemente personas que tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Merecen nuestro respeto y nuestra comprensión superíndice 3N, independientemente de lo que pensemos sobre sus personalidades o sus estilos de comunicación superíndice 3N. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos enfocarnos en apreciar su talento y en apoyar sus proyectos futuros. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya ayudado a comprender un poco mejor este tema tan interesante. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Y recuerden, la verdad suele ser mucho más compleja de lo que aparenta. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.